Muy bien. Feliz sábado para todos, hermanos. Que la paz de Dios y el poder del Espíritu Santo continúe habitando en nuestra vida. Cuán bueno es venir a la iglesia. Cada vez que venimos a la iglesia, lo hacemos para encontrarnos con Dios. Así que aquí hemos venido a encontrarnos con Dios. Dios está en su santo templo, dice el profeta Habacuc. Así que aquí estamos ante la presencia de Dios, hermano. Y dice la Biblia en el libro de Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Así que todos los que estamos aquí, como estamos ante la presencia de Dios, todos estamos llenos de gozo, del gozo de la salvación, hermano. Gloria a Dios por ellos. Esperamos que así como estamos reunidos en el día de hoy, muy pronto lo estemos en el reino de los cielos, que será muy pronto. Muy bien, hermanos, hemos estado orando por Flor, hemos estado orando por usted, Flor. El esposo de Flor pasó al descanso el miércoles en la noche. Mira lo que es la cosa de la vida. El martes yo fui a visitar a Flor y estaba hablando con Pedro, hablando con él, y al otro día estaba muerto. O sea, estaba descansando. Pero miren qué interesante, hermano. El día que él pasó al descanso, pasó toda la mañana estudiando la Biblia. Interesante, el pastor Leo estuvo estudiando con él la Biblia durante toda la mañana y en la tarde pasó al descanso. Esperamos, Flor, que una de las grandes una de las grandes sorpresas que tengamos sea ver a Pedro en el reino de los cielos. Así que estamos con usted, Flor. Dios me le bendiga, le acompañe, le proteja y que el poder del Espíritu Santo siga habitando en su vida. Dios me le bendiga. Muy bien, vamos a orar para estudiar la palabra de nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ilumine, nos acompañe y que todo lo que allí analicemos pueda edificarnos espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Yo quisiera en esta noche presentar algunos puntos de vital importancia concerniente a este capítulo. Daniel 1, ¿lo tenemos? Este capítulo empieza presentando un conflicto bélico, un conflicto entre dos potencias. ¿Cuáles fueron esas dos potencias? Según el versículo 1, ¿cuáles fueron esas dos potencias? Babilonia y ¿quién más? Y Jerusalén. Repito, este capítulo empieza presentando un conflicto entre Babilonia y Jerusalén. Si bien es cierto que este capítulo inicia hablando de un conflicto entre dos potencias que tipificaban una por la fuerza del bien y otra por la fuerza del mal, y bien es cierto eso, también es cierto entender que el profeta Daniel está más interesado en este capítulo de presentar el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y vamos a analizar un poco en relación a lo que acabamos de decir. Este capítulo se fecha para el año 605. ¿Para qué año? 605 antes de la era cristiana. ¿Qué pasa en el año 605? En el año 605 el rey de Babilonia era Nabopolassar.
papá de Nabucodonosor. Nabopolassar manda al presunto heredero al trono, Nabucodonosor, a una guerra llamada la guerra de Carquemis. Así que Nabopolassar envía a Nabucodonosor a Egipto. La guerra de Carquemis, me imagino que ustedes han escuchado mencionar esta guerra. Cuando Nabucodonosor llega a Egipto, subyuga a Egipto, vence a Egipto. Y después que Nabucodonosor, que era el príncipe y el presunto heredero al trono, subyuga a Egipto, entonces se enfoca ahora a Jerusalén. Primero va a Egipto, vence a Egipto, luego va ¿a dónde? A Jerusalén, y empieza lo que se llama el saqueo o la primera deportación. Cuando Nabucodonosor tiene rodeada a Jerusalén y empieza el saqueo, recibe la noticia de que su papá, Nabopolassar, que ya estaba muy avanzado en edad, había pasado al descanso. Murió. De manera que Nabucodonosor tuvo que parar el saqueo e irse ¿a dónde? A Babilonia. ¿Por qué? Porque su papá había muerto y el que iba a ocupar el reino era él. De manera que si Nabucodonosor no va, alguien pudiera haberle usurpado el trono. De manera que para el saqueo, repito, en Jerusalén y se dirige a Babilonia. Déjenme decirles algo, hermanos. En esta primera deportación, Nabucodonosor se llevó los vasos del templo, los cuchillos, los cubiertos. Ustedes pueden leer esto en los últimos capítulos de Jeremías. Cuchillos, cubiertos, cucharas, tazas, copas. Y a la vez de llevarse eso, Nabucodonosor se llevó a un grupo de jóvenes de Jerusalén para Babilonia. Y dentro de esos jóvenes que Nabucodonosor se llevó, hubieron 4 muy conocidos por nosotros. ¿Cuáles fueron? Daniel, ¿quién más? Ananías, Misael y Azarías. Dentro de todos los jóvenes que Nabucodonosor se llevó ese día para Babilonia, estuvieron Misael, Ananías, Azarías y Daniel. Cuando Nabucodonosor, estoy resumiendo, cuando Nabucodonosor llega a Babilonia, pone bajo custodia toma a esos jóvenes, pone a los funcionarios de Babilonia a que cuiden a esos jóvenes, que los cuiden, y que a la vez de cuidarle, hagan un examen y escojan a los más robustos, a los más hermosos y a los más inteligentes para que trabajen en el palacio. ¿Están captando la idea? De manera que los funcionarios escogen a los jóvenes. Dentro de este grupo, ustedes analizan el capítulo 1, no lo voy a leer ahora, después ustedes leanlo en su casa. Si ustedes analizan el capítulo 1 de Daniel, observarán que los funcionarios, dentro de ese grupo de jóvenes, escogieron valga la repetición, a un grupo selecto para trabajar en la casa real. Y dentro de ese grupo selecto estuvieron los 4 que yo mencioné hace un ratito, que menciona la Biblia, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Miren qué interesante, hermanos. Después que los funcionarios caldeos escogen a los que van a trabajar en el palacio, entonces Nabucodonosor escogió a Aspenaz.
¿quién fue Aspenaz? Si nosotros analizamos el versículo 7, observaremos quién fue Aspenaz. Aspenaz era, bueno, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Que Aspenaz era jefe de ¿quiénes? De los eunucos. Notemos la secuencia, hermanos. Los funcionarios escogen a los que van a trabajar ¿en dónde? En el palacio, Arturo, ¿verdad? Ahora, esos que van a trabajar en el palacio deben de prepararse. Y para prepararlos, escogieron en primer lugar, ¿a quién? A Aspenaz. ¿Y quién fue Aspenaz? Jefe de quiénes? De los eunucos. Miren, hermanos, vamos a sintetizar. La primera prueba que estos muchachos debieron de afrontar y pasar para trabajar en el palacio fue pasar por mano de Aspenaz, jefe de los eunucos. Ahora, ¿por qué Aspenaz? Los estudios confirman que el hecho de que estos jóvenes pasaron por mano de Aspenaz, jefe de los eunucos, fue con la finalidad de que Aspenaz haga a estos jóvenes también eunucos. Lo que indica que la primera prueba para trabajar en el palacio fue castrarlo. ¿Me doy a entender? ¿Fue qué? Castrarlo. Hay dos significados para eunuco. Y un significado es funcionario, pero el otro significado es castrar. Entonces, lo más seguro que estos jóvenes pasaron por la dolorosa experiencia del castramiento. Y es lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 39, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice allá. Hoy voy a leer dos textos con ustedes y dentro de esos dos textos, este es uno. Isaías, capítulo 39, versículo 7, donde se confirma que estos muchachos fueron castrados o, mejor dicho, hechos eunucos. Isaías, capítulo 39, versículo 7. ¿Lo tenemos todos? De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán ¿qué? Eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, es una profecía. Bien, hermanos. Primera gran experiencia y triste y lamentable para trabajar en la casa real, en el palacio, fue pasar por el castramiento. Después que Daniel y sus amigos fueron hechos eunucos, entonces, día después, ellos tuvieron que agotar una agenda curricular de alto contenido, porque van a trabajar como funcionarios. Van a trabajar como funcionarios. Así que tuvieron que agotar una agenda de alto contenido. Y dentro de esta agenda curricular de alto contenido, hubieron varias materias. Tuvieron que aprender ciencia. Y una de las ciencias que Daniel y sus amigos tuvieron que aprender fue la ciencia de la astrología. Astrología o la astronomía. También tuvieron que aprender letras, tuvieron que aprender idiomas. Miren, si nosotros analizamos, observaremos que Daniel y sus amigos tuvieron que hacerse políglotas. Aparte de su idioma original, que fue el hebreo, ellos tuvieron que aprenderse 3 idiomas más. El sumerio, la lengua de los misterios. El caldeo o el babilonio, la lengua local. Y el arameo, la lengua internacional del comercio, lo que es hoy el inglés. Así que, si ustedes suman al hebreo estos 3 idiomas, entonces Daniel y sus amigos sabían ¿cuántos idiomas? 4. Repito,
el hebreo, que era su idioma natal. Tuvieron que aprender el sumerio, tuvieron que aprender el caldeo, van 3, ¿verdad? Y tuvieron que aprender el arameo, ¿cuántos van? 4. Así que uno de los compromisos curriculares para trabajar en el palacio era hacerse políglota. Otro compromiso curricular era manejar la ciencia de la astrología. Miren, no hay problemas en aprender de las estrellas. El asunto es que los caldeos eran hechiceros. Los caldeos eran hechiceros. De paso, los caldeos fueron los que inventaron el horóscopo. Entonces, los maestros de Daniel y sus amigos perseguían era no que aprendan acerca de las estrellas. Aquí está la constelación de Orión, aquí está Arturo, ¿verdad? Aquí está el planeta Marte. No era eso. Los maestros caldeos querían, al enseñar esta clase, esta ciencia, los que ellos querían era, o fue, que Daniel y sus amigos crean que el destino de la especie humana dependía del movimiento astral. En otras palabras, en la universidad querían enseñarle a Daniel y también a sus amigos que el destino del hombre, o la felicidad del hombre, mejor dicho, dependía del movimiento de las estrellas. En la universidad, los maestros caldeos querían cambiar la identidad de Daniel y sus amigos. Acuérdense que Daniel era adventista del séptimo día. Es así, eso está comprobado. Acuérdense que Ananías, Zafira, ellos eran adventistas del séptimo día. Vivían en Judea, ahora están en Babilonia, lo que es hoy los Estados Unidos. Estaban técnicamente en los Estados Unidos, una nación nueva. Ellos fueron escogidos para trabajar en el palacio, pero ahora quieren cambiar su identidad. Ustedes vinieron como cristianos a esta tierra, la potencia mundial, ahora le vamos a cambiar su identidad. Ustedes creían en el Dios creador del universo, ahora ustedes van a tener que creer que la felicidad del hombre no depende de Dios, sino del movimiento de las estrellas. Así que querían cambiar su identidad. ¿Qué querían cambiar de Daniel y sus amigos en Babilonia? Su identidad. Esta agenda curricular no tan solo perseguía aportar conocimiento a la mente de Daniel y sus amigos, sino que esta agenda perseguía inmiscuirse en asuntos tan íntimos como la dieta. En otras palabras, no tan solo se tenía en mente cambiar la identidad de Daniel y sus amigos, sino también controlar sus gustos. Controlar. Y notemos que nos dice el versículo 5. Versículo 5. Dice que le señaló el rey ración ¿para qué? Para cada día. De la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía y que los criase ¿cuántos años? Para que al final ellos se presenten delante de él. Decíamos que en la universidad los maestros querían hacer de Daniel y sus amigos sacerdotes caldeos, o sea, cambiar su identidad. Pero aparte de esto querían controlarlo. Ahora el rey dio la orden de que ellos coman no lo que ellos determinasen, sino lo que se le dé. ¿Captan la idea? Dice que el rey
le señaló ración para qué. El rey le señaló ración para qué. Para comer. Le señaló la comida. Ahora yo pregunto en esta noche, ¿por qué Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, le señaló ración para comer? ¿Por qué? Miren, si nosotros analizamos la palabrita señalar, señalar, el versículo 5, señalar. Esta palabrita en hebreo es huayemán. Huayemán. Huayemán se usa en la Biblia teniendo como personaje principal a Dios en el terreno de la creación. En otras palabras, cada vez que señalar en hebreo, huayemán, se usa en el Antiguo Testamento, se hace en el terreno de la creación, teniendo como personaje principal a Dios. ¿Me doy a entender? Repito por última vez. Cada vez que se usa la palabra señalar, huayemán, en el Antiguo Testamento, se hace en el terreno de la creación, teniendo como personaje principal ¿a quién? A Dios. Les voy a poner un ejemplo. Jonás. Todos nos acordamos de Jonás, ¿verdad? Jonás. Dice la Biblia que Dios señaló un pez, huayemán. Dios señaló una calabacera, huayemán. Dios señaló una tormenta, huayemán. Dios señaló un gusano, huayemán, ¿verdad? Ahora, el hecho de que Nabucodonosor usa esa palabra, que se usa, valga la repetición, en el terreno de la creación, teniendo como personaje principal a Dios, el hecho de que el rey use esa palabra implica que él quería usurpar el puesto que le correspondía ¿a quién? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Vamos a unir la primera parte del versículo 5 con la última parte. Dice, y el rey le señaló ración para cada día. Última parte, para que al fin, ¿cómo termina? La primera parte, repito, y el rey le señaló ración para cada ¿qué? Día. Muy bien. Y la última parte dice, para que al fin de ellos se presentasen delante de quién? Del rey. Miren qué interesante. El rey aparta la comida. Pero ¿con qué fin el rey aparta la comida? Para que se presenten delante de quién? De él. Ahora, la palabra delante de, que no se nos olvide esto. El término delante de es un término técnico que se usa en la Biblia para señalar adoración. Repito, la expresión delante de es un término técnico que se usa en el Antiguo Testamento para señalar adoración o la dedicación del templo. Le voy a poner un solo ejemplo. Vayamos al libro de Segunda de Crónicas, el último texto que vamos a leer en esta noche, aparte de Daniel 1. Segunda Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Segunda de Crónicas 29, 11. Allí vamos a ver un ejemplo. Hay muchos más, pero solamente les voy a poner uno. Hay un ejemplo para atestiguar que la expresión delante de es un término técnico que se usa en la Biblia para señalar adoración. Alguien que lea. Segunda Crónica 29, 11. ¿Quién lo lee? Sí, Mario. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirvéis, y seáis sus ministros y le queméis incienso.
nota que aquí está hablando Ezequías. Aquí está hablando Ezequías. Y Ezequías dice en relación a los levitas: hijitos míos, no os engañéis. Dios los escogió a ustedes para que estén delante de Él y le sirváis. Ahí aparece otra vez el término delante de, ¿verdad? De manera que delante de es un término técnico que se usa en la Biblia para señalar adoración. Ahora bien, si el rey aparta la comida para que estén delante de él, implica que el objetivo del rey era de que Daniel y sus amigos, ¿qué? Tremendo problema, ¿sí o no? Entonces, el problema en el que estaba Daniel y sus amigos no era sencillo. Estaban tratando en la universidad de cambiar su forma de pensar. Pero ahora el rey quería que ellos no adoren al creador del universo, sino que lo adoren ¿a quién? El rey quería implantarse como Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta aún más de esto? Des en cuenta que el rey le cambió los nombres. ¿Puedo entender? El rey les cambió ¿qué? Los nombres. Vayamos allá. Versículo, ¿cómo, Oscar? Sí, versículo 7, correcto. Ok, vamos a ver. Ok, versículo 7. A esto el jefe de los eunucos puso nombre. O sea, el rey le dice: mira, pónmele este nombre a esto. A Daniel, ¿saben ustedes lo que significa Daniel? ¿Saben lo que significa Daniel? Dios es mi juez. Dios es mi juez. ¿Qué nombre le ponen a Daniel? Belsasar. La palabra o el nombre Belsasar es un nombre compuesto. Belsasar. Bel preserve su vida. Bel era otro nombre que se le daba a Marduk, el dios principal en el panteón babilónico. Entonces, un nombre espiritual, Dios es mi juez, ahora es cambiado por un nombre idólatra. Bel preserve su vida. Marduk es el que te va a cuidar. El otro muchacho, ¿cómo se llamaba? Ananías. ¿Saben ustedes qué significa Ananías? Gracia de Dios. Gracia de Dios. ¿Qué nombre se le pone a Ananías? Sadrach. Sadrach, este nombre significa orden de Akú. Orden de Akú, el dios sumerio de la luna. El tercer muchacho, ¿cómo se llamaba? Misael. ¿Saben ustedes lo que significa Misael? El que es como Dios, o quien es como Dios. ¿Qué nombre se le pone a Misael? Mesac, que significa el que es como Akú. Y Akú, acuérdense que es el dios sumerio de la sabiduría. Notemos que están cambiando nombres cuyos significados son espirituales a nombres de raíces idólatras. Y el último, ¿cómo se llamaba? Azaría. Yahweh ha ayudado. ¿Qué nombre le ponen a Azaría? Abednego, que es una forma de Nabut, el dios de la sabiduría. Así que el rey no tan solo está moviendo a que ellos le adoren, sino que le cambia nombres, los nombres, para que automáticamente ellos se olviden de Dios. Tremendo problema, ¿sí o no? Tremendo problema. Voy a repetir la situación por la que estaba atravesando Daniel y sus amigos. Estaban tratando de cambiar su identidad, su forma de pensar, su creencia. Ahora están siendo obligados a adorar ¿a quién? Al rey. Ya sus nombres no existían. Ahora los nombres que existían eran nombres idólatras. Ahora yo pregunto,
en medio de esta situación, ¿cómo actuó Daniel? ¿Cómo actuaron sus amigos? Déjenme decirles que en el antiguo cercano oriente, confrontar a un rey era que se le vuele la cabeza. Lo mínimo. Si ustedes leen el capítulo 1, Aspenaz le dice a Daniel, Daniel, ayúdame, yo no quiero condenar mi cabeza delante del rey. ¿Han leído el texto? Daniel capítulo 1, no quiero condenar mi cabeza delante del rey. Confrontar al rey en el antiguo cercano oriente era condenar la vida. Frente a esta situación, ¿cómo actuó Daniel? Daniel tenía dos alternativas. La primera alternativa fue, bueno, si yo confronto al rey, me van a matar. O lo mínimo que me puede pasar es que me pudre en la cárcel. Lo mínimo. Y no me van a dar el empleo en la Casa Blanca. Damos un ejemplo. Así que si yo lo confronto me va a pasar esto. Como aquí nadie me conoce, Dios, tú sabes mi corazón. Déjame hacer lo que el rey diga para que él crea. Pero déjenme decirles, si Daniel actuaba así, estaba defraudando a quién. Esa fue la primera alternativa. O la otra alternativa fue confrontar al rey, no importando las consecuencias. Miren, hermanos, en un tiempo pasado nosotros vinimos a este país. Dense de cuenta que vinimos con el fuego espiritual del Salvador, de Guatemala, con el fuego espiritual de Santo Domingo, de Puerto Rico. Y muchas veces cuando venimos a estas metrópolis, a estos lugares tan grandes, el medio ambiente trata de cambiar nuestra identidad, nuestra forma de pensar. Pensábamos espiritualmente de una forma en nuestros países, pero ahora aquí como que el ambiente trata de, ¿me doy a entender? En vez de adorar a Dios de una forma profunda de todo corazón, el medio ambiente nos empuja que las cosas espirituales las tomemos livianamente. ¿Cómo nosotros podemos actuar en medio de un ambiente de esta naturaleza? ¿Cómo mi fervor espiritual se puede mantener aquí en Los Ángeles? ¿Cómo mis creencias de recibir el sábado, hacer el culto familiar, tener mi relación con Dios, cómo mis creencias pueden mantenerse en pie a pesar de? ¿Cómo? Hay un punto clave para ir terminando en esta noche. ¿Cómo actuó Daniel? ¿Cómo? En base a cómo actuó Daniel, vamos a actuar nosotros. ¿Qué dice el versículo 8? En medio de esta situación, en medio de este ambiente que perseguía cambiar la identidad de Daniel, perseguía que él sea un idólatra, en medio de esta situación, Daniel estaba claro. ¿Qué dice el verso 8? Daniel propuso Jorge, ¿en dónde? En su corazón, Mario, no contaminarse. Él propuso, Simón, en su corazón, no que contaminarse. Él estaba claro. ¿Me voy a entender? Si yo quiero que mi espiritualidad se mantenga estable, yo tengo que proponérmelo. Así que el primer paso de Daniel fue, me propongo no contaminar. Mi vida espiritual no depende del medio ambiente. Dice la Biblia que Daniel dijo así, denme, para mí denme ¿qué? Legumbre, agua, denme legumbres a comer y agua ¿para qué? Ahí les va. La palabra legumbre viene de un término
hebreo que se menciona así, zera, Z-E-R-A, zera. Y legumbre se refiere a todo lo vegetal. Entonces Daniel dijo, denme legumbre a comer y agua a beber. ¿Sabían ustedes que cuando Daniel dijo, denme legumbre a comer y agua para beber, estaba usando deliberadamente la cita de Génesis capítulo 1, donde Dios dio la dieta? Entonces, implícitamente lo que Daniel está diciendo, lo que Daniel dijo fue, no propongo contaminar. Denme agua para beber y comida legumbre para comer, lo que él está diciendo. Dice así, no propongo contaminarme, yo hago lo que... ¿Estás captando la idea? Cuando él dice, denme agua para beber y legumbre para comer, es una cita, este término, o estos términos que él usa allí, es una cita, son una cita deliberada de Génesis capítulo 1 que indica, yo hago lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué yo tengo que hacer para que mi espiritualidad se mantenga firme? Número 1, debo de proponerme. Y número 2, yo tengo que actuar basado en un escrito está. Sencillo, actuar basado a un escrito está. Denme legumbres para comer. En otras palabras, yo hago lo que dice la palabra del Señor. Y quiero hacer 2 preguntas, y con esto voy a terminar esta corta reflexión de esta noche. ¿Creen ustedes, si Daniel usó esta cita de Génesis 1, creen ustedes que Daniel leía la palabra de Dios? Daniel la leía. Podemos demostrar esto. Daniel leía la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona lee la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando una persona lee la palabra de Dios? Yo dije 2 versículos, pero vamos a añadir uno más. Hebreos 5:14, alguien que lo lea. ¿Qué pasa cuando una persona lee la palabra de Dios? Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5:14. Pero el aliento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Algunas versiones dicen perfección. ¿Cómo? ¿Qué versión dice perfecto? Perfecto. ¿Hay alguna versión que dice perfecto? Lo dice allá. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El alimento sólido, en otras palabras, la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, lo primero que hace es que nos perfecciona. La palabra perfecto en griego es teleio. Teleio significa maduro. Maduro. Perfecto no significa la ausencia del pecado en nuestra vida. Más bien madurez espiritual. Y la madurez espiritual, como dice el apóstol Pablo, hablándole a los hebreos, es saber discernir entre lo bueno y qué más. Dice el texto eso, ¿verdad? Lo dice así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona lee la Biblia? Tiene madurez espiritual. Y esa madurez espiritual te faculta para tú saber qué cosa es buena y qué cosa es ¿qué? Mala. Entonces, como Daniel fue un lector asiduo de la palabra de Dios, entonces el tipo era maduro. ¿El muchacho era qué? Maduro espiritualmente. Él era maduro espiritualmente. Y esa madurez simplemente era saber lo que era bueno y era malo. ¿Por qué Daniel propuso en su corazón? No. Pongo en mi corazón no contaminar. Más bien, yo sigo haciendo lo bueno y lo bueno es lo que dice la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué pasa cuando una persona lee la Biblia? Tu sentido, tu mente, su mente ejerce la facultad de discernir qué es bueno y qué es malo. Pero al mismo tiempo, el poder de la palabra de Dios te motiva a inclinarte a lo bueno. O sea, Daniel se inclinó a lo bueno porque él leía. Si ustedes leen el libro de Daniel 9, se darán cuenta que él leía la Biblia. Él leía la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál fue el resultado de Daniel? ¿Cuál fue el resultado? Miren, te voy a mencionar 3 y con esto termino. Primer resultado, 10 días después se dieron cuenta que Daniel era 10 veces más inteligente que los inteligentes. 10 días después se vio en el rostro de Daniel y en el rostro de sus amigos que los muchachos no eran igual a los demás. Y es así, hermano. Cuando tú lees la Biblia, en tu vida hay algo distinto a los demás. Esto es así. Cuando tú lees la palabra de Dios, y lo leí ayer, esta mañana, hay un cerco que te rodea. Te ve la luz divina en ti. Pero esa luz divina es el Espíritu Santo que viene a raíz de un estudio profundo de la palabra. Entonces, Daniel y sus amigos se vieron 10 días después más robustos que los demás. Primer resultado. ¿Qué otro resultado vemos en Daniel? Número 1, que él trabajó en el palacio. Él trabajó, ¿verdad? Trabajó en el palacio. Daniel pudo haber dicho, bueno, si yo confronto al rey, no me van a dar el empleo. Eso es lo que pasa hoy muchas veces. Una vez yo fui pastor en una iglesia en República Dominicana y me dice un hermano, yo tuve que trabajar en sala. Si confronto, el jefe me va a correr. Muchas veces tenemos miedo de poner en alto nuestro principio. Tenemos miedo de decir, yo adoro a Dios y no trabajo sábado. Muchas veces tenemos miedo de poner en alto nuestro principio en procura de nuestro beneficio personal. Entonces, repito, muchas veces tenemos miedo de poner los principios divinos en alto por amarrar nuestros intereses. Y Daniel pudo decir, bueno, mi interés es ser un buen trabajador aquí. Así que, Señor, él pudo tirar los principios por el suelo, los principios divinos, pero no lo hizo. Y al no hacerlo, Dios bendijo a Daniel. Cuando una persona no le importa su vida, entiéndame el término, es lo que dice Dios. El que ama su vida la baje. Cuando una persona no le importa su vida, o sea, cuando una persona dice así, a mí no me importa que me corran el trabajo, a mí no me importa que me hablen mal, con yo servirle a Dios, yo me siento feliz. Como Daniel no le importó sus beneficios personales, entonces Dios permitió que él trabaje en el palacio. ¿Me están captando la idea? Pero no tan solo trabajó en el palacio en el período de Nabucodonosor. Daniel murió trabajando en el palacio. Dios te mantendrá en alto siempre y cuando tú lo mantengas en alto a él. Y eso debemos de tenerlo pendiente. Y número 3, el tercer resultado, dio Daniel por serle fiel a Dios, por decidir no contaminarse. El tercer resultado lo encontramos en Daniel 12:13, que el mismo Cristo lo visitó. El mismo Cristo visitó a Daniel a su casa. Y el mismo ángel Gabriel le dijo a Daniel, Daniel, ya te vas a morir. Y tú reposarás y luego te levantarás para recibir la heredad al final de los días. ¡Qué bendición! Antes de morir, el ángel Gabriel le dijo, Daniel, te va a morir, pero tú estás salvo. Tú estás salvo. Amado en el cielo,
tan amado que Cristo lo visitó a su casa personalmente y le puso la mano. Daniel capítulo 10. Después yo lo voy a predicar de él. Amigos y hermanos, termino diciéndole lo siguiente. Aunque el ambiente, aunque el diablo quiera cultuarizarnos para que nuestra identidad se cambie, aunque el enemigo quiera motivarnos a través del ambiente o a través de cualquier otra persona para que cambiemos nuestra creencia, propongámonos en nuestro corazón no contaminar. Leamos siempre la palabra de Dios. Mantengamos siempre en alto los principios divinos y al final de la jornada, no tan solo Dios se glorificará en tu vida y a través de tu vida, sino que al final de la jornada, Él, así como a Daniel, te dará la corona de la vida eterna. Que Dios pueda bendecirnos, pueda acompañarnos y que nos propongamos en esta vida serle fiel a nuestro Padre Celestial. Que Dios le bendiga, hermano. Puestos de pie, hermano, para retirarnos a la iglesia. Vamos a cantar el himno 503. Honra al hombre de valor. Sí. Honra al hombre de valor, pronto a obedecer el mandato del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita a darlo a conocer. Muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Muchos se hacen sin valor. Nobles héroes del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer. En la lucha vencedor tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita a conocer. Muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Ahora, Señor, te damos gracias porque para siempre son tus misericordias. Te queremos rogar que así como Daniel, en medio de este mundo convulsionado, en medio de este ambiente usado por el enemigo para querer cambiar nuestra identidad, como Daniel propongamos en nuestro corazón no contaminarlo, sino que nos mantengamos en una profunda relación contigo mediante el estudio de tu palabra. En tus manos nos ponemos, cuídanos, perdona nuestros pecados. Y ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos con bien. Danos una noche en paz y en comunión contigo. Y mañana tráenos de vuelta a este lugar para seguir alabando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.